Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los Estados Unidos. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy jueves 15 de mayo del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat, Anita, y para llevar adelante este programa, que es la segunda parte del programa especial de ayer con el tema de Baninter y la banca dominicana, contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña y nuestro invitado, el licenciado Mario Viñas Betance. Buenos días, Mario. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Antes de comenzar, mi hija Vanessa me llamó por teléfono y me dijo que había visto por televisión, no me pudo precisar qué barrio era, pero se habían organizado en un barrio de la capital todos los habitantes y desmontaron todos los contadores que le habían puesto, y las vistas se veían los contadores apilados como si fuera un desecho. Yo quiero decir que voy a estar detrás de esa información. No la vi en ninguno de los medios hoy en la mañana. Desde luego la atención nuestra estaba puesta en el problema de Baninter. Pero esos contadores que nos han puesto, todos son ilegales. Ni uno ha cumplido con la ley dominicana. Pero los dominicanos, los ciudadanos dominicanos, los usuarios dominicanos de este malhadado sistema eléctrico, no hemos tenido la protección del Estado ni de sus instituciones. Por lo menos no lo tuvimos del anterior Procurador General de la República. No lo he intentado con el actual, pero lo pondremos a prueba. El amigo Virgilio Bello Rosa, que ahora resulta abogado de una de las que está inculpadas con el llamado fraude de Baninter, nos falló como funcionario, no como amigo, porque nosotros no fuimos donde él como amigo, fuimos donde él como funcionario público a pedir la fuerza pública para oponernos a la instalación de esos contadores. No tuvimos la fuerza pública, pero mientras tanto el fiscal del distrito estaba firmando con la AES poner a su disposición la fuerza pública para imponer los contadores y la facturación y la suspensión de servicio y todo eso. Así hemos estado aguantando los dominicanos. Vamos a ver entonces nuestro tema, que es el conflicto Baninter. La denuncia gubernamental. El gobernador del Banco Central afirma que Baninter operó banco clandestino por 14 años y el Banco Central controlará las empresas vinculadas al Baninter. Bueno, la pregunta, Mario, es que yo creo que ayer lo tocamos. Primero se está hablando de controlar las empresas vinculadas. Las empresas vinculadas se denominan aquellas que los propietarios o accionistas del banco han creado. Recuérdate que hay un esquema de un grupo alrededor del sistema bancario que se sacó precisamente para que no tuviera que ver nada con el banco. Entonces ese grupo, que es la empresa que pueden estar vinculadas al grupo empresarial. Es decir, es una estructura que está por encima del banco. Sí. Donde el banco es solamente una pieza. Una pieza. Entonces tú tienes una entidad que está como organismo superior del banco. Que así como tiene banco, puede tener otras empresas, pero el banco no debe estar ligado a esas otras empresas. ¿Y a qué se llama empresa vinculada? Bueno, como el grupo es el dueño del banco, si una de esas empresas necesita dinero, entonces está limitado a una cantidad de acuerdo a lo que se establecía en el Código Monetario Financiero, que dice que tú no puedes tener más de cierta cantidad siempre que fue accionista del banco
de Baniter. Si tú eres accionista del banco de Baniter, entonces tú estás vinculado para préstamo. Espérate, vamos a aclarar, porque yo quiero que toda la gente que nos sigue entienda bien todo este lío, porque no es un lío. No es un lío, porque Bueno, entonces tú tienes ahora mismo, y eso se ha tipificado, es decir, cada grupo económico, que vamos a ponerlo así, tiene entonces un banco. una compañía de seguro, un banco, una inmobiliaria, y cuántas cosas se le ocurra más. Tiene medios de comunicación. Cuántas cosas se le ocurra. Ok, El grupo. el grupo. Pero ese grupo, Pero eso quiere decir que ese grupo no quiere decir que no tenga accionistas separados. Por ejemplo, si yo tengo un o sea que medio de en cada comunicación, empresa la propiedad accionaria puede estar diversificada, no es homogénea en todas las empresas. ni como accionista cada uno, tú puedes tener un porcentaje más alto en una y menos alto en otra. Ahora, Siendo el mismo grupo. sí, de esa empresa se llama vinculada al banco, aunque sea del grupo, cuando un accionista de ahí está ligado al banco como accionista del banco. O sea que está en los dos sitios como accionista. Sí. Entonces, ese está vinculado. Si yo soy presidente del grupo, por ejemplo, y el grupo tiene todo este tipo de empresas, también me liga que yo estoy vinculado de una forma directa o indirecta, porque manejo el grupo. O sea que hay dos vinculaciones, una como grupo Ajá, y otra individualmente como accionista. como accionista O ejecutivo. o ejecutivo del banco, Al mismo tiempo. que es en el caso de Ramón Figueroa. Figueroa, Ajá, que está en una vinculado está en el grupo. individual y en otra está como grupo. No sé si es el presidente del grupo, como lo es Alejandro, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, Manuel en el Banco Popular es el presidente del banco, Y Alejandro, el padre, que es Alejandro Gullón, es el presidente presidente del grupo, que en definitiva es el dueño del banco. que es en definitiva el dueño del banco. El grupo es el dueño del banco prácticamente. Entonces el grupo puede tener nada más una cantidad como grupo de acciones. Entonces las acciones, no sé si así está en el código, porque Repíteme. yo lo dejé. ¿Que puede, ¿Cómo es? No puede tener toda la cantidad de acciones ¿En dónde? 100%. en el banco. O sea, en la empresa Un vinculada. accionista no puede tener el 100%. Entonces, Ok. tú puedes tener una cantidad determinada, antiguamente era el 25, yo no sé en el nuevo código porque no lo he chequeado, y los otros un 10 y después hasta un 5, y se distribuye una cantidad de accionistas Hasta llegar al 100%. para que haya una estructura en el banco responsable que se llama Consejo de Administración, que no lo he visto aquí, no lo he visto en este problema. En el caso del Dalinter. No lo he visto en ningún momento. Y antiguamente el Banco Central acostumbraba, cuando había una dificultad en un banco, llamar a los miembros del consejo, que eran los responsables, hasta con una acción que tuviera, de los problemas que estuvieran sucediendo en el banco. Eso no se ha hecho, porque tengo entendido que Narri es accionista, que el ingeniero... ¿cómo se llama que era balaguerito? Guado Alianza. Guaro Alirán, sea accionista importante, me Era parece. vicepresidente del banco. Antiguamente, como yo te dije, era el Baez Romano, que era el presidente del banco. Ese es el padre de Baez Figueroa. Sí, y que parece Yo tengo que entendido salió del banco por alguna diferencia con su hijo. con la forma en que el hijo quería manejar la Sí, cosa. entonces, ok. Entonces, ahora lo veo que está como presidente Del del listín diario, quiere decir que él tal vez era el presidente del grupo o parte del grupo, está ahora en una... No, yo pienso que él en el momento de apuro del hijo ha sacado la cabeza, porque al fin y al cabo, aunque se haya distanciado en cuanto al manejo del banco, que eso fue lo que pasó, él salió de ahí. Hoy, por ejemplo, vi yo en la televisión saliendo para acá a la imagen de mi antiguo condiscípulo de la escuela normal, Horacito Álvarez Perdomo, que estaba visitando a su yerno, ¿no? Y yo sé las circunstancias penosas que se representa para él, lamento infinito tener que verlo en esa situación, porque conozco una serie de cosas que no vienen al caso mencionar aquí, pero sé que él fue a cumplir como suegro, como padre de la esposa. Se le notaba molesto, sí, que estaba en una situación molesta. Y otra de las cosas que yo me pregunto y me pregunté en el artículo es con la referencia como está hablando aquí. El Banco Baniter operó clandestinamente por 14 años. Entonces, ¿cómo es posible que durante 14 años estos estados estuvieran bien? Hasta septiembre estaban bien. Perdóname, pero si hay una duplicidad, si hay
dentro del banco, dos bancos, que es la denuncia que ha estado haciendo Marino Zapete en sus cartas por internet y además en las publicaciones en primicias, ¿no? Él decía, hay dos bancos. Si hay dos bancos y dos contabilidades, entonces te pueden mostrar una contabilidad cuadrada en lo que nosotros llamamos la punta del iceberg, la que está del lado afuera, y un descuadre del nivel del agua hacia abajo, ¿no? Sí, pero mi pregunta es, ¿se puede hacer eso sin complicidad de las autoridades? Bueno. Porque ¿por dónde tú manejas los cheques? ¿Y dónde llegan los cheques? Bueno. No hay una cámara de compensación. Bueno, ¿Y cómo tú acotejas? Pero si tú tienes, si cualquiera de los inspectores o del Banco Central, nada más tiene que pedir una relación Tú lo que de estás- lo que está grabando yo ahí, llamaría y ausencia entonces ver si me hay duplicidad o no hay duplicidad. Si yo no encuentro lo que está sentado en los libros, no lo encuentro lo que dice en los cheques que está emitiendo, hay duplicidad. No, porque tú sabes Porque que... me parece que hasta Vincho dijo que no era duplicidad, sino que habían intereses que se pagaban por separado, pero sin perjuicio del banco. Pero tú recordarás que se ha evidenciado de manera fehaciente que hubo una ausencia casi total de fiscalización. Es decir, Está la cuestionado. superintendencia de banco prácticamente no existía para ese Está banco. cuestionado el sistema Tema completo. de supervisión Sí. y las regulaciones de este Fiscalización código bancaria. monetario financiero. Está en entredicho. A eso me refiero. ¿Entiendes? Porque eso es lo que yo me preguntaba. Entonces, todos los estados que salgan ahí, porque ese es Van Nistelrooy, y los otros. Entonces, hay doble duplicidad en los bancos. Bueno, lo que tú estás planteando es que La es posibilidad. responsabilidad de la supervisión del Estado, en este caso a través de la superintendencia de banco, ir más allá de lo que obviamente se hizo con este banco. Es decir, lo que se hizo fue tan superficial que no detectó nada. Se parece a esas auditorías donde los auditores van y no encuentran nada y tienen una especie de texto mimeografiado, para usar una tecnología vieja. Pero yo que- quiero llegar más. un y poquito- entonces te dicen exactamente lo mismo siempre. Hemos examinado, y esto está de acuerdo con las normas convencionales. Estándares, yo creo. Y te firman. Yo quiero llegar un poquito más lejos. ¿Por qué quiero llegar más lejos? Porque tuve malas experiencias por haber un desconocimiento ya de los consejos de administración que se quejaban frente a las autoridades de las cosas que se estaban haciendo mal en un sitio y entonces Y iba las allá, autoridades no responden. no respondía. Y voy a contar un caso. Tú pasaste por ahí. Varios casos con falsedad. Y hay dos que están evidenciados y que han quebrado por eso. Una, Alexis Acosta, Banco Cibao. Yo era accionista importante, miembro del consejo. ¿Qué pasa? Viene la asamblea. Me topo con la carta de gerencia en plena asamblea y me pongo a leerla. Y leo que el banco había otorgado un sobregiro a Papote Crespo de 850,000 pesos, cuando eso, el dinero estaba casi a la par con el dólar, y el banco tenía de capital 1,5 millones. ¿En qué año fue eso? Como yo era miembro del consejo, yo nunca vi, ¿En qué año fue eso? bueno, cuando salió el Banco Cibao, en los años 80, por ahí, Ok. Principio de la década. ya en el gobierno de Jorge Blanco prácticamente, Ok. entre el 80 y el 84. Cuando yo veo, pero eso no se llevó al consejo. Entonces yo, alarmado, no quiero ser una alarma en una asamblea, me digo, yo me tengo que quedar aquí. Y en la noche fui O donde... sea, perdóname, para que la gente te siga. Tú eres accionista importante del banco. Y miembro del consejo de administración del banco. Y vas a una asamblea de accionistas y ahí te encuentras con algo Que debió- tú no conocías como miembro del consejo. No, porque todas se aprobaban. Toda la semana yo iba a Santiago a aprobar los créditos de esa semana. Ajá. Pero digo, eso no se conocía. No en se el conoció en el consejo y me quedo alarmado y veo la cifra que es. Pero esa cifra no fue pasada por el consejo y no estaba tampoco pagando intereses. Devengando intereses. No. Entonces, en la noche me quedo, andaba con mi esposa, con Mayra Guerrero, y decimos, Mayra, tengo que quedarme aquí. Y a la noche fui a visitar a Fausto Pimentel, a su casa. Le digo, mira, Fausto, tengo que enseñarte esto, que es una alarma muy grave. Y eso indica que el banco de principio está quebrado.
Así que toma tu medida, yo me voy a quedar aquí para ver si puedo que me devuelvan mis acciones, porque yo considero que ese banco no dura ni 1 o 2 años nomás. De principio ya está quebrado. Y además una falta de respeto, un consejo, que usted tiene que llevar todos los préstamos y no lo llevó. Entonces dice, Fausto me dijo, sí Mario, pero él tiene que devolverme ahora mismo todos sus intereses, porque si está haciendo eso con aquel, tiene que hacerlo conmigo, que soy miembro del consejo y accionista. O sea que a él le estaba cobrando interés. Ah, sí, y bastante alto me dijo. Ay, Dios Digo, bueno, mío. tú haces lo que tú quieras, pero yo me llevo mi cheque mañana. Así mismo fui al banco, él se portó bastante grosero, ¿te entiendes? Como que ya no era nadie, y me cogió y mandó a hacer el Pero cheque. para hacer corto el asunto, te devolvió tu dinero. Ok. Pero el banco además, quebró. Pero además de eso, yo fui a la superintendencia de banco. Y denunciaste la Y situación. denuncié el problema. Y no hubo una Estaba intervención. Leonor Sánchez Baré. Y no hubo acción. Bueno, no vi ninguna acción. ¿Y qué pasó? Quebró el banco. Quebró, pero si el banco estaba cobrado. Entonces ahí está probado que hay problemas en el funcionamiento de la superintendencia. Ese es un caso. Ahora, pero Hay otro caso, el de Lucas Guerra, del banco. sí, El del banco Metropolitano. fue parecido, nos votaron, fuimos Manuel y Pimentel y yo a decir, mira, nosotros nos ponemos a esto por esto y esto, y si ese banco se mete en ese edificio, el banco va a quebrar. pero eso fue, ustedes fueron a la superintendencia. Ahora estaba Alma entonces como Y superintendente. tampoco actuó la No, él me superintendencia. dijo, ¿ustedes son accionistas mayoritarios? Digo, no. Ah, pues entonces no podemos hacer nada. Entonces yo no sé cuál es el respeto hacia los miembros del consejo de un banco. Es una actitud irresponsable, porque una autoridad tiene que velar por el interés del mayoritario y el minoritario. Y aunque sea por sospecha. No, y además tiene que Por eso defender los que- derechos de los pequeños. Claro. Por eso que yo digo que si fue 14 años, hay 14 años de complicidad de las autoridades que tuvieron. Bueno. Si fue 14 años. Bueno, yo no de sé. todas maneras, Yo lo que sé es que ahí hubo un problema en la cual sacaron a Arteaga. Arteaga fue a denunciar que había problemas en las operaciones del banco, no sé cuáles, pero la respuesta fue cancelado y el papá tuvo dificultades con el hijo, y no sé, yo tenía entendido y eso se ventiló en una reunión en el 98 por ahí, y entonces aparentemente tenía entendido que salió el viejo Bay Romano, que es una persona bastante seria. No, él es muy y serio. y muy Es muy responsable, serio. y a quien yo, Yo puedo particularmente responderle le eso. tengo una gran estimación. yo puedo decir que no es bastante, no, él es muy serio. Ahora, él fue que le dijo al hijo, búscame mis acciones que yo me retiro. Ahora, hay una cosa, es evidente lo que tú estás diciendo, de que la supervisión bancaria es absolutamente negligente o inexistente en algunos casos, o en muchos casos. Pero lamentablemente no son por los que inspeccionan, porque tú agarras una de esas, ¿entiendes? Y supervisiones. Y Tú dices que fueron el muy cuerpo de buenas. inspectores funciona. Y eso pasa más a la superintendencia de seguro, que es igual, ¿entiendes? Hubo quiebras que se dejaron hacer por dilatarlo y por no arreglar el asunto, y hubo hasta intendentes en esta superintendencia que reclamaron sus derechos por la amistad que tenía con esa persona para que no le afectara a los intereses de esa compañía. Bueno, pero, Entonces, eso estamos muy mal. pero tú dices que entonces en la superintendencia de banco hay un cuerpo de inspectores que hace sus trabajos. En las Pero, dos. pero En la- que cuando sube el informe se Ahí queda se entonces, Empieza a arreglarse el asunto. comienza. Pasa lo mismo que con las elecciones y la Junta Central Electoral. Que todos los problemas son cuando se traen los votos para acá. Sobre todo cuando entran en el llamado centro de cómputo, ¿verdad? Y eso es lo que... Todo el mundo vota bien en todo el territorio. Todo es muy normal, todo el mundo hace lo suyo. Cuando llega aquí se arma el lío. Y eso es lo que hay que terminar. Bueno, y en hay que este acabar juicio, con a eso son los que hay que llevar también. Déjame decir una cosa. Primero, Evidencia. es obvio que se ha subrogado las funciones del superintendente. Yo escuchaba a Mario Ruiz esta mañana también en un programa donde él afirmaba eso. Y Mario es un jurista cuya opinión yo respeto. Coincide contigo, en que la Junta Monetaria pudo haber ordenado a la superintendencia que actuara, Eso. pero tenía que actuar la superintendencia, que es de acuerdo con la ley el organismo facultado para hacer todo lo que sea necesario hacer. Esa es una. Después, el discurso
del gobernador en el sitio que se produjo, en el Palacio Nacional, suscita una serie de cuestionamientos. Primero apareció ahí el presidente de la Suprema, ahora él hace aclaraciones, dice que fue sorprendido en su buena fe, que a él lo invitaron a escuchar al presidente de la República y de repente se encuentra que el que va a hablar es el gobernador del Banco Central, que él no tenía idea de qué era lo que iba a decir. Y también negó que él hubiera aplaudido, porque parece que algún comentarista de televisión dijo que él estaba ahí aplaudiendo también, con lo cual estaba prejuzgando los hechos. Claro, si hubiera aplaudido se le hubiera complicado. Se estaba comprometiendo en tomar posición frente a la denuncia. Bueno, el problema no es solamente el hecho de que él haya estado ahí, sino que el señor Ramón Bay Figueroa, ante las autoridades, como explicación del agujero, pero sin que cuadraran los números, da una lista, que ayer la leímos acá, que yo hoy la ordené, ¿no? La puse de acuerdo a lo que la naturaleza de cada una de las cosas. Ajá. ¿Y qué pasa? Que ahí aparece nada menos que ayuda a jueces de la Suprema Corte. Entonces, eso coloca la situación de los jueces de la Suprema Corte, incluyendo al propio presidente, que dice que él jura por su honor que con él no fue ese asunto, pero queda pendiente la cuestión de que ahí hubo también otra consulta de otra naturaleza política. Ajá, a otros miembros. Que fue la cuestión de la reelección, ¿verdad? Sí. Que dice Eligio Jaque que se consultó oficiosamente con miembros de la Junta de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a seguir sobre el tema, vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, toda esta denuncia se produce en un escenario que levanta ciertos cuestionamientos. Se dice que aquello fue un montaje, en fin, que tenía una finalidad que iba más allá del simple problema de Van Inter. Y ciertamente a uno le entró ciertas reminiscencias de aquellos espectáculos que se vieron durante la gestión del doctor Balaguer, cuando él ponía distintos funcionarios a denunciar y él se sentaba en su sillón a escucharlo, ¿verdad? Él no estaba denunciando, pero estaba sentado ahí ante las cámaras viendo a un funcionario suyo denunciar tal o más cual cosa y hacerle acusaciones a otras. Bueno, eso no estuvo bien y debo decir por qué. El mismo Eduardo Tejera lo escribió en... Perdón, ¿quién? Eduardo Tejera lo escribió a través. Ese no es uno de los que quebró una institución. Bueno, pero no me hable de ese señor aquí. Pero lo que quiero decir es que él dijo algo, porque él pasó esa experiencia que se desmembró todo lo que había en finales y todo lo que podía ser activo. ¿Y eso se le desmembró en las manos? No estando él, ya entregado a las autoridades, con el banco, no recuerdo cómo era, el Banregión era el que estaba en el Cibao. La cuestión es que cuando tú tienes ofertas firmes, como la tenía el banco, de Nueva Escocia, de posiblemente el Profesional, de antiguamente del Progreso, si tú no operas rápido en esa negociación, donde tú pones una cláusula que todo lo que aparezca es descontable de esa negociación, ¿entiendes? Entonces yo no veía por qué no se podía hacer la negociación. La negociación, si había esa cláusula, como se pone en todos los contratos. Ya tú estás en la negociación, yo quiero estar un poco atrás. Para llegar a esa negociación, el banco, Van Inter, tenía que haber llegado a una situación de crisis que determinó la necesidad de esa negociación, porque si no, ¿para qué la negociación? No es así. Pero tengo entendido que en ese momento Van Inter tenía 6.000 millones en redescuento. Perdóname, pero el que tenga 6.000 millones de descuento no tiene que ver con lo que estoy tratando de precisar. La situación. ¿El banco estaba bien o estaba mal? No. ¿Por qué estaba entonces negociando para vender? Porque no tenía... Porque estaba mal. No tenía liquidez. Entonces para el banco vender. estaba mal. Es decir, había llegado ya a su crisis. Oh, ¿Cómo claro. se llegó ahí? Ahora yo quiero decir, porque ahorita mencionamos a un ausente, que era funcionario del banco, porque yo vi fotografías de Guaroa Liranzo retratado en actos sociales, decía vicepresidente de Van Inter. Además estaba vinculado
con Baez Figueroa en otras empresas, de las En el que Canal creo que las que 13, se por lo llaman menos. vinculadas, por ejemplo el Canal 13, Telecentro, ¿verdad? Sí. Entonces ahora de repente no se le menciona. La información que yo tengo, muy fidedigna, es que él mandó a sacar su dinero. Y lo mandó a sacar por ventanilla, Públicamente. 800 millones. Si él manda a buscar 800 millones por ventanilla, donde todo el que está ahí escuche que alguien está sacando esa cantidad de dinero del banco. Que no hubo con El qué pagar. corredero, No no hubo. No, de ahí en adelante hubo un proceso. No. Entonces, dígame usted si ese no fue el inicio del descalabro. Eso puede calar. En el sentido, no de que eso fue la causa, sino que eso destapó. Eso es como el escándalo de la Enron y la Arthur Andersen. ¿Verdad? Que resulta que ellos estaban haciendo todas sus trampas ahí muy tranquilos, de repente, por una circunstancia fortuita, pero muy, yo digo, muy provechosa, porque por fin pudimos enterarnos de lo que estaba pasando. Entonces, eso detonó el asunto. Ahora de repente ya se sabe lo que pasaba en Wall Street. Bueno, pues eso pasó con lo de Guaroa. Si Guaroa mandó a buscar su dinero porque se percató de algo. Él sabía de algo. Algo pasó que determinó que lo hiciera, pero además él lo hizo con intención, porque si mandó a sacar su dinero por ventanilla, sí, eso era para que todo el mundo supiera que él se estaba llevando su dinero del banco. De ahí en adelante, todo lo que estaba ahí montado y tapado, pegado con saliva, ahí se despegó. Yo te voy a decir una cosa, en el Banco Cibao, si yo hubiera tenido una cantidad de depósitos así, lo hago hasta por ventanilla, de la indignación que yo tenía. Entonces, Porque a veces tú te indignas cuando te sientes mal. A mí me pasó algo parecido con el mismo banco, con unos bonos que yo tenía en finales, que lo había prestado circunstancialmente para que el banco cumpliera con el capital accionario, porque iba a salir ya y todavía no se había completado el capital que era. Y cuando vine a ver esos bonos por poco pasan al otro lado. bueno, pues entonces, dicho eso, es evidente que esa circunstancia comenzó a producir un deterioro, porque a mí me llegaban los rumores. Eso terminó de Tú tienes comentar. que haberlos oído también. Sí. Y no fue antes de, es decir, mucho antes de haber llegado las cosas Y a la como rumor negociación. también oí que el candidato del presidente que pasaba por Miami llegó a su casa para pedirle Para moderación. para intermediar. O sea, en el eso lo asunto, en llegué ese a oír. conflicto, No sí, te puedo también. decir que eso es verdad, pero eso yo lo también escuché eso. también. Es decir, el proceso hizo crisis, Sí. ¿verdad? Por circunstancias que desconocemos, pero que hicieron que una pieza importante, Pero alguien una pieza importante precipitó. del banco, ¿no?, dijera, no, yo me voy del banco. Y su salida la hizo a la vista de todo el mundo. Entonces, Y precipitó. Sí, porque- ahí comienza la necesidad urgente de una negociación. El problema fue que habiendo 3 ofertas, el presidente se involucrara en esa gestión. Primero, eso no es su función. Segundo, eso es sumamente delicado. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a sospechar que cuando se optó precisamente por el banco, la oferta, que tenía algún vínculo con el presidente a través de la situación familiar, de familiaridad de su hija con el presidente del Banco de Progreso y su posterior designación en la Junta Monetaria, igual que su suegro, todo eso estuvo muy mal porque eso involucraba directamente al presidente en una situación en donde él no podía salir bien pagado. Entonces, eso son de las cosas, por eso en estos días le decíamos nosotros, el suegro de Carolina renunció, muy bien hecho. Entonces le decíamos, Carolina debía renunciar también para facilitarle las cosas a su papá. ¿Por qué? Porque eso fue un error del presidente haber designado a su hija en la Junta Monetaria. Entonces, ya es que él se involucró, por las razones que sea, es decir, de la mejor buena fe, pero bueno, es que el presidente carece de gente que le diga, presidente, no se mete en eso. Sí, pero también ahí hay ¿Verdad? una responsabilidad del banco que se involucró y la manera que lo sacó el Banco Central. Tú estás hablando de Sí. la ruptura de la negociación. Sí, porque es que No, cuando... pero eso no está claro. Yo te iba a preguntar Nada de eso precisamente, está claro. porque se llegó a un acuerdo. Sí. El Banco Central o la Junta Monetaria bendijo
la fusión por absorción, que nosotros decíamos, ¿cómo era la cosa? Era una cosa nueva, ¿no? Fagocitación. Sí, pero era fusión por absorción. Por absorción. Era así, ¿no? Sí. Se lo fagocitó. Pero comenzó a operar el un banco. número nuevo. Ajá, pero ¿qué pasa? Tuvo la responsabilidad de operar el banco. Pero ahora escuchaba yo en varios programas de televisión decir que cuando el Banco de Progreso entró a controlar a Baninter, los adelantos y descuentos sumaban 5.000 millones. 4.500 millones. Para ser preciso, 4.500 y tantos millones. Y cuando Salió, entregó, estaba en porque 16. se deshizo la operación, estaba en 16. Sí. ¿Dónde está la diferencia? Porque yo sé que hubo un movimiento. Esa es la responsabilidad que tiene ese banco. No, tiene ese banco y tiene la superintendencia, Claro, y tiene el El Banco gobierno. Central por haber roto eso así tan tajantemente. Eso Bueno, ahora yo quiero eso decir no lo podía siguiente. ser. La fue intervención, presentar. Ellos publicaron un comunicado en donde ellos decían que ellos se retiraron de la negociación de la fagocitación Pero ya usted metió la mano. del ¿Usted Baninter. recibió? Ahora usted lo que tenía que decir, mire, yo recibí, pero me encontré con ellos esto. dijeron hasta la causa del por qué, ¿no lo recuerdan? Que hubo un comunicado eso de no- ellos no era diciendo una rotura. que habían detectado que había una Es una rotura porque es que tú cuando... situación que no había sido puesta sobre la mesa en el momento ellos dijeron, de sí, la pero óigame, negociación. oye, ellos dijeron, si la memoria no me engaña, Sí. que la cantidad real de adelantos y de descuentos que había recibido el Baninter era muy superior al que estaba como parte de la negociación. Que se le había dicho que estaba en 5.000 y habían encontrado que había 15.000 o 16.000. Es decir, ellos se lavaron las manos de eso. Ahora se le está diciendo, en los programas que yo he escuchado, Pues es fácil comprobar. que, bueno, pero está bien, pero esos son de los problemas que ahora han surgido. Porque ¿qué pasó? Que inmediatamente se produjo la participación del Banco del Progreso como administrador de Baninter. Yo comencé a oír el rumor de que gente estaba sacando su dinero. No solamente de Baninter, sino también del Banco del Progreso. Eso era lo que no quería. y El contagio era lo que no quería. Ahí comenzó, y entonces inmediatamente se interviene la Junta Monetaria y deshace la operación. Ahora viene una necesaria investigación, en donde el gobierno tiene que actuar con absoluta transparencia, pero además con absoluto apego a la ley, porque no puede incurrir más de lo que ya lo ha hecho en desviación de lo que establece la ley. Pero yo quiero atender algo que para mí es mucho más importante. El discurso del gobernador termina diciendo que la administración monetaria y financiera, que yo no conozco qué es eso. Bueno, ¿qué es eso? ¿La ley? La administración monetaria y financiera. Una de las facultades del Banco Central. No, porque es una cosa así como media difusa, ¿no? No, esta es la Dice la administración monetaria y financiera, reconociendo la trascendencia, todo el discurso dice, porque la administración monetaria y financiera tal cosa y tal cosa, y la administración monetaria y financiera esto y esto y esto. O sea que ya no es el Banco Central. Yo conozco el Código Monetario y Financiero. No. Y dentro del Código Financiero está la parte administrativa. Pero eso es lo que yo quiero, que tú me busques a ver si hay algo, si es que el Banco Central ha sido diluido, ¿no? Lo metieron en agua y lo movieron con una cucharita y se diluyó el banco. No, porque ahí... Porque no me están hablando a nombre del banco ni de la Junta Monetaria, sino de una cosa que se llama la Administración Monetaria y Financiera. Pero oigan esto. Bueno, sería una administración compartida con la superintendencia, pero que tiene que dar la Pero la resolución. superintendencia no está actuando en esto. Pero es que la Junta... Es tenía la que- Junta, pero es que la Junta está caracterizada Sí, en la ley. sí, está bien, pero la Y Junta la es la que da la superintendencia resolución a la superintendencia Exacto. para que Así intervenga. Pero yo lo que estoy diciendo es que todo este discurso está hecho a nombre de una cosa que yo quiero que alguien me aclare, porque yo no conozco, no estoy suficientemente familiarizado con eso para poderme responder yo mismo la pregunta. No te la puedo contestar. ¿Qué rayos es la Administración Monetaria y Financiera? Porque todo el discurso está hecho a nombre de la Administración Monetaria y Financiera. No dice la gobernación del Banco Central, no dice la Junta Monetaria. Bueno, hay algunos términos que se parecen a eso, Bueno, que entonces, están en el código. pero óigame lo que hace la Administración Monetaria y Financiera. Dice, reconociendo la trascendencia que tiene el buen funcionamiento del sistema de pago para cualquier país, ha solicitado al Poder Ejecutivo que considere como atentado contra la seguridad nacional cualquier declaración o afirmación de quien sea
oriental a crear intranquilidad e incertidumbre sobre el sistema bancario dominicano. Entonces pueden guardar 14 años y tampoco uno no puede decir que hay algo mal en ningún sitio. Espérate, ¿no? En consecuencia de acogerse a la solicitud de la Administración Monetaria y Financiera, el Poder Ejecutivo, al amparo de lo que establecen la Constitución y las leyes de la República, o sea que tiene que apegarse a la Constitución y las leyes de la República, no puede inventarse nada, procedería inmediatamente a someter a la acción de la justicia a todo aquel que incurre en este delito. ¿Cuál delito? Pero él está pidiendo Él está caracterizando un delito que no está pidiendo establecido. que el presidente dé un decreto en la que diga que todo el que viole o que hable cosas, Espérate. ese decreto no se ha dado. ¿Y tú vas a modificar entonces el Código Penal con un decreto? Claro. Entonces, espérate, porque están pidiendo una caracterización de un delito que no existe en el Código Penal, porque hay una ley. Y la ley lo que dice es que difunda rumores infundados. Pero eso era fundado. Y nosotros dijimos aquí la última vez que se habló de eso y que se interpretó como una amenaza a los medios, nosotros no vamos a callarnos, porque no nos hacemos eco de rumores infundados. Y yo entiendo que nadie puede ser llevado a un tribunal y acusado porque difunda un rumor fundado. Porque lo que castiga la ley son los rumores infundados. Entonces, ante una realidad, ante un delito, ante alguien que se está robando el dinero de los ahorrantes, entonces una ley mordaz. No, eso no puede ser admitido. Además, oiga bien. Pero él estaba pidiendo un decreto. Sí, bueno, pues dice. Ese es el decreto que le han dicho todo el mundo en los medios hoy, que el presidente no debe abocarse a hacer ese decreto. Bueno, pues estaría violando la Constitución de la República, haciendo además la tontería más grande del mundo en el terreno político, porque estaría asumiendo el presidente la responsabilidad de otros, ¿verdad? Pero oiga lo que dice: al amparo de lo que establece la Constitución, procedería inmediatamente a someter la acción de la justicia a todo aquel que incurre en este delito. El país no puede aceptar que absolutamente nadie intente con declaraciones públicas desestabilizar el sistema financiero del país. Yo le quiero decir a Lois Macún que si alguien está desestabilizando la confianza en el sistema bancario y financiero, es él. Con Ese discurso que dio ahí en el Palacio Nacional desestabiliza la confianza del público. De modo que el primero que tiene que detener el presidente de la República es el gobernador del Banco Central. Porque eso que él hizo ahí, claro, con el apoyo del presidente, porque si no el presidente no estaría sentado ahí. Ese banco está hundido hoy mismo. Entonces, todo ese tinglado, Eso no se ve. lo que ha hecho es crear una zozobra terrible y una desconfianza total en cómo se maneja la situación, porque incluso comenzaron, y lo dijimos aquí del primer día, eso es una atribución de la superintendencia de bancos. Le dijimos, no lo hagan así, porque todo lo que ustedes puedan hacer, aunque esté bien justificado, y nosotros creemos que sí, que está justificado, y que en ese banco han pasado barbaridades, pero hay que hacerlo con apego a la ley. Mal instrumentado. Si usted no lo hace con apego a la ley, le dijimos, en cualquier tribunal, o nacional o internacional, lo que se haga puede ser impugnado. Entonces, no lo hagan. Bueno, y dijimos, aquí nadie escucha. Por lo menos a nosotros no nos escuchan. Yo lo que estoy diciendo es que su actitud varió mucho, porque su actitud era conciliadora y de responsabilidad frente a los ahorrantes, y eso iba bien. Ahora eso no puede ir bien. Yo lo que Eso digo va a es terminar que mal. le tengo pena a mi amigo Hipólito. Primero porque él tiene sus limitaciones como las tenemos todos, pero en el área donde él no domina, porque él es fuerte en el área agrícola. Ese es su fuerte. Después todo lo demás necesita un equipo de gente que lo ayude. ¿Dónde está ese equipo? Y que no lo agite. Haciendo, no no lo están agite. haciendo reelección. Que no lo agite. Ese equipo Ahí no lo que hay está consultoría es jurídica ni repartiendo nada. contratos, Lo prebendas y cosas. aconsejaron muy mal. Y entonces, y además, y buscando la reelección. No están en su asunto. Y cuando llegan situaciones como esta, entonces hay que embarcar al presidente. Ahí estaba el presidente sentado, ¿verdad?, delante del gobernador, mientras el gobernador desbarraba con un asunto que debió haberse manejado profesionalmente en la Junta Monetaria, y asumiendo ellos la responsabilidad de instruir y sentar al superintendente de banco y decir, estamos instruyendo al superintendente de banco para que proceda a actuar contra el Banco Intercontinental, en el cual hemos encontrado evidencia sobrada de
situaciones sospechosas, tal o cual, y si quería entrar en detalle, que entraran en detalle. Pero en el escenario de la Junta Monetaria, ¿por qué ir al Palacio Nacional? ¿Por qué involucrar al presidente de la República? El presidente de la República es miembro de la Junta Monetaria. No es miembro de la Junta Monetaria. Para eso sí lo hacen miembro de la Junta. Pero había que involucrarlo. Y además pusieron ahí a todo el gabinete entero, ¿verdad? Mire, el presidente lucía muy mal ahí. Sí. Lucía estaba penado, ¿se entiende lo que estaba pasando? Bueno, pero ahí es que está. Y no había nadie que le dijera, presidente, no permita eso. No apareció No nadie. tenía que aparecer en nada. Bueno. No tenía que comprometerse en Lo nada. lamento, mi amigo Hipólito, pero No, es a usted le hace tiene falta a alguien personas que le diga a que no usted. lo están aconsejando bien. Eso no se puede hacer, presidente. Y ahí hay Ahora. personas muy peligrosas y muy intrigantes Otra cosa. alrededor. Otra cosa. Presidente, en la lista de las cosas que dijo Bay Figueroa, que había dado, ¿no? Porque hay que sospechar también que había otra intención dentro de tanta dádiva. Y yo creo fundamental mi creencia de que el señor Bay Figueroa anidaba la esperanza de aparecer como candidato, ¿sabe Dios de qué partido? A la presidencia de la República. O nos vamos a olvidar también del programa de gobierno que lanzó. No. El discurso que... Yo le escribí un artículo que salió en la revista Ahora, desbaratando esa propuesta. Es entreguista desde el punto de vista económico. Liquidaba además la soberanía de la República Dominicana frente a Haití. ¿Por qué? Porque estaba abriendo el mercado del trabajo. Dije, ¿usted está viendo el mercado del trabajo? Pero ¿y a quién usted lo está viendo? Porque lo único que tenemos nosotros del otro lado, haciendo presión sobre el mercado del trabajo, es a los haitianos. Entonces todo eso estaba, nada más hay que buscar el trabajo que yo escribí. Pero todo el mundo estaba aplaudiendo. Y salió retratado con el presidente Clinton y todo eso. Él estaba buscando. Elogiando los planteamientos. Estaba buscando la coyuntura para entrar en la política. Y entonces ahora nos sorprende diciendo que le estaba dando ayuda A todos los partidos. a todo el mundo, a 70 generales. Óigame. Porque estaba buscando lo que tú dices. Eso es preocupante, por Dios. A los jueces, al Congreso Nacional, Las 60 generales. Más de 70. casi 70 dice. Y tiene que ser promoviendo a nivel expresiones nacional. del mismo. Sí. Entonces uno se pregunta, ¿para qué todo eso? Entonces, y dice él ahora Está en política. que todo eso se está haciendo porque hay una intención política del gobierno de controlar los medios para ponerlo al servicio de la reelección. O sea, ahora él sale enfrente de la reelección. Bueno, él tiene el derecho a estar en favor, antes estuvo a favor y ahora en contra, que está en contra. Lo importante para el pueblo dominicano es que todo lo que se hizo mal ahí en Baninter se ponga claro, pero resulta que entre las cosas que están mal está lo que la jipeta que le regalaron al presidente, que nosotros la criticamos aquí, La de Lionel. Espérate, nosotros criticamos la jipeta a Hipólito y criticamos la limusina a Leonel y los viajes. Dijimos, los presidentes no pueden hacer eso, no pueden aceptar esas cosas. Y nosotros nos hicimos eco de la legislación norteamericana que le prohíbe a los mandatarios hasta un determinado límite la aceptación de regalos. Entonces, ¿qué representó la tarjetita esa que le entregaron a Pepe Goico? Un regalo sin tope. Gaste lo que usted quiera ahí, presidente, que no lo va a pagar el Estado, porque una tarjeta de crédito quiere decir usted gasta y usted después me presenta, ¿verdad? Yo le mando un estado de cuenta y usted me presenta el pago de eso. Pero eso no es así, ¿no? Gaste, que el banco lo va a absorber. ¿Quién era el banco? Los ahorrantes. Entonces, eso no se podía hacer. También lo habíamos criticado aquí. Ahora, ¿qué resulta? Él menciona como parte de la tonera a Pepe Goico. Pepe Goico. ¿Y dónde está Pepe Por Goico? allá. Él mismo lo descargó. Él lo descargó. Yo saqué ayer de periódicos viejos la presentación que él hizo en justicia en tribunal diciendo nosotros nos desinteresamos de la persecución civil del señor Pepe Goico. O sea, ellos lo descargaron y al otro socio, a Torres Pesotti, A los otros dos socios. y al otro un cabo que hay por ahí. Entonces, es que Bay Figueroa actuó de una manera también irresponsable y ahora está cosechando las consecuencias. Entonces, el yatecito de los 60 metros, que no se sabe lo que cuesta,
más todo lo otro, y los aviones, y para acá y para allá. Pero se dice Los que lo de la Rolex. tarjetita esa, las torneras no son de 40 y pico de millones, ¿no? Hablan de 2.000 millones. Ah, entonces, y en dólares. Entonces, señor, ese es el problema. Y el gobierno lo que tiene que tratar de hacer ahora es actuar con apego a la ley. Ponga eso en manos de Julio Cross, que es un profesional de la contabilidad, competente, conocedor, con las facultades legales para actuar. Desarme la comisioncita esa que se designó, que no está contemplada en la legislación. ¿O no es así? Sí. Y que hagan su listado de todo eso que dieron para recogerlo. Pues, Porque eso es de los ahorrantes. Y que se fajen a trabajar ahí en el banco. Que se fajen a trabajar. Tenemos que dejarlo aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Pero este tema nos va a dar para rato. Porque la verdad es que es una especie de demostración de la crisis dominicana. Lo único que ya en un nivel... ¿Hasta dónde ha llegado la sociedad dominicana? Bueno, si tú juntas eso con los muchachitos en cuero andando por la calle, ya tú tienes un cuadro de lo que es en este momento la República Dominicana. Se nos acabó el tiempo, pero volveremos mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Payán Anita. y Roger Ochoa. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a